Muy buenas tardes, queridos profesores y queridos compañeros del Colegio San Luis Beltrán. Ahora les vengo a comunicar cómo poder crear la tarea, ¿cierto? Que ya lo vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Y pudieron ustedes entender cómo podíamos crear estas tareas, ¿cierto? Y cómo se dividían más que nada los materiales, ¿cierto? De las tareas y preguntas y trabajos con los que yo podía mandar al estudiante. En este video tutorial les explicaré varias cosas. Una será partiendo de cómo yo puedo invitar a mis estudiantes, cómo el estudiante puede recibir una tarea y cómo yo también puedo crear la tarea y la puedo evaluar y devolver al estudiante para que éste pueda tener un feedback de manera inmediata y también de manera clara por parte de mi persona como profesor. Nos vemos, ¿cierto? Acá en mi clase, ¿cierto? Junto a Teresa Morales, de Introducción a Classroom, en la cual yo voy a autoinvitarme, ¿cierto? A ser alumno de esta clase, en la cual, ¿cómo lo puedo hacer? Tenemos dos formas. Una, puede ser que yo al estudiante, a través de la misma clase, le proyecte el código, ¿cierto? Y este código va a aparecer para que todos los estudiantes anoten, ¿cierto? El código y ellos lo puedan acceder a través de la plataforma de Google Classroom. O el estudiante sin más, yo podría invitarlo conociendo su correo electrónico. ¿Dónde lo puedo hacer? Si ustedes se dan cuenta, hay dos partes, una que dice profesores y una que dice alumnos. En la que dice alumnos, yo coloco invitar a alumnos en esta que está acá. Presiono invitar y coloco el correo electrónico a quien yo quiero invitarle, ¿cierto? A esta clase. ¿Cierto? Voy a meter a mi otro correo, juan.silva.gmail.com. ¿Ya? Tomo, más que nada el contacto, ¿cierto? Puedo seguir agregando cuantas personas yo estime, ¿cierto? Aproximadamente casi 50 personas. Y pongo, ¿cierto? Invitar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el estudiante sea invitado a la clase y este pueda ser parte de esta para que él pueda trabajar de forma sucesiva con la información con la cual nosotros vamos a ir entregándole. ¿Cómo yo puedo ver, cierto, si este estudiante está trabajando? Vamos al correo electrónico, ¿cierto? Mi correo electrónico. Y vamos a ver que en este hay un correo que dice invitación a la clase. Introducción a Classroom. Yo como estudiante, ¿qué voy a ver? Voy a ver, ¿cierto? El nombre de mi profesor, el correo de mi profesor y el nombre de la clase a la cual este me ha invitado. ¿Ya? Puedo colocar unirse, ¿cierto? Me dice, ¿quieres apuntarte a esta clase? Y coloco unirse. ¿Ya? Esto, estimados, siempre se hace una vez que yo tenga claridad de cuál es el correo de nuestros estudiantes para que estos puedan trabajar. Si yo no tengo claridad de todos los correos de nuestros estudiantes, podríamos hacer más que nada de la siguiente forma. Voy a clases, como estudiante, y en la parte superior ustedes van a ver un más. Yo en ese voy a colocar apuntarse una clase y pongo el código, ¿cierto? De la clase, que eso lo enseñó Teresa dentro del tutorial con el cual ustedes ingresaron, ¿cierto? A la clase de Google Classroom. Si se dan cuenta, tenemos dos formas que son súper fáciles de poder ingresar a este código y cómo yo puedo obviamente hacer que nuestros estudiantes puedan trabajar de manera mucho más simple. Ahora, vamos a la clase. Vamos a yo como profesor nuevamente. Vamos a ir al trabajo de clase y viendo más que nada el trabajo, la tarea, ¿cierto? Que creó Teresa, ¿cierto? Que es sesión 2, no la voy a tocar, sino que más que nada con esta ustedes van a entender cómo yo puedo crear la clase, cómo puedo crear, ¿cierto? Documentos para que nuestros estudiantes de manera a través de un formato Word, ¿cierto? O también de un documento de Classroom, o mejor dicho, documento de Google Drive, puedan trabajar en la misma clase. Ya, vamos a ver más que nada esas dos formas para que ustedes los tengan súper claro. Como ustedes ya saben, crear tarea, ¿cierto? Es crear la tarea con la cual estamos trabajando y pongo tarea Word. ¿Ya? Vamos a crear un documento en Word. Pongo, ¿cierto? Añadir. Pongo archivo. Y voy a poner, ¿cierto? Un documento de Word cualquiera sea. Recordemos que esto lo estoy haciendo desde mi computador y por ende les voy a... Hay cosas que a lo mejor ustedes no están viendo, ¿ya? Así que no se preocupen si no lo puede ver, ¿ya? Como número una de las guías que hice para mi curso de cuarto medio, ¿cierto? Aparece el nombre de la guía y pongo subir, ¿ya?
aparece, ¿cierto? irtc.doc. Yo pongo la fecha, ¿cierto? Desde qué fecha hasta qué fecha va a trabajar. Estamos el día jueves, ¿cierto? Que es la fecha más cercana para la fecha de entrega. Pongamos que sea para el día 30 a las 12 de la noche, ¿cierto? Pongamos un tema y podemos crear un tema que sea un tema nuevo, ¿cierto? Que le llamaremos como tareas de prueba. ¿Ya? Cambio el puntaje, coloco el 70, que puede ser la nota, ¿cierto? Máxima, como un 7. O el puntaje a nuestro estudiante según usted lo estime conveniente. Y pongo crear tarea. ¿Ya? Esto se está asignando y se creó el tema llamado tareas de prueba y tarea Word. ¿Ya? Vamos ahora a Juan como estudiante. ¿Cómo yo, Juan, podría trabajar esta actividad dentro de nuestro Google Classroom, ¿cierto? Sin problemas. Accedo, ¿cierto? A nuestra clase que es Introducción a Classroom y voy al que dice Trabajo de clase. Si ustedes se dan cuenta, todos los que están realizados están de color plomo o color gris, como le quieran llamar. Y los que no están realizados están de color azul. ¿Por qué? Porque todos los que están destacados van a ser las tareas que están pendientes con nuestro docente. Voy a tarea, ¿cierto? Pongo ver tarea, ¿cierto? Y aparecen dos cosas. Uno que es comentarios privados, que es para que yo pueda hablar con mi profesor de forma directa. O puedo colocar comentarios de clase para que el profesor o yo hable con todo el grupo de clase, todos mis compañeros. Si nos damos cuenta, la guía está acá, que se llama irtc.doc. Y esta guía me dice, no se puede visualizar. ¿Por qué? Porque es un documento de Word. ¿Cómo lo abro? Clic derecho, ¿cierto? Abrir en una pestaña nueva para que podamos descargarla. En la parte superior está descargar. Porque ¿qué pasa, estimados? Si yo lo abro de forma directa, no aparece este link. Por ende, yo el documento de Word no lo podré descargar. ¿Ya? Por ende, lo debo hacer como les comentaba. Clic derecho, abrir en una pestaña nueva. Y yo puedo abrir, ¿cierto? Este nuevo documento. Lo tomo, ¿cierto? Lo descargo, ¿cierto? Y lo podré trabajar, ¿ya? El estudiante, obviamente, con el documento ya descargado, va a poder hacer las modificaciones convenientes, ¿cierto? Las que él estime convenientes dentro del archivo. Una vez que él quiera ya enviar este archivo, colocamos añadir o crear, ¿cierto? Y colocamos archivo. Yo como estudiante, recuerde, coloco seleccionar de mi dispositivo, de mi computador, y voy donde está guardado este archivo. ¿Ya? Recuerde que esto usted no lo está viendo porque es información de mi computador. ¿Ya? Pongo abrir, se cargó el archivo con el documento que el estudiante ya fue modificando y pongo subir. Debemos recordar lo siguiente, cada vez que sea un archivo como .doc, que es Word, debemos descargarlo porque muchas veces este formato no es reproducido por Google Drive. ¿Cómo hago yo, estudiante, que la tarea fue entregada? Debo presionar entregar. ¿Por qué? Porque si yo no presiono entregar, al docente no le llega ninguna notificación que esta tarea fue entregada. Por ende, la tarea usted podría tenerla completa, pero no haberla entregado. O sea, solo está siendo cargada en su Google Classroom. Coloco entregar, ¿cierto? Y esta tarea debería ser llegada ya a nuestro profesor virtual llamado Juan. Vamos, ¿cierto?, a la clase de Juan. Vamos a escena. Perdón, vamos a la clase. Y acá en tarea Word, ¿cierto? Pongo ver tarea. Si ustedes se dan cuenta, aparece una tarea presentada, que solo un estudiante la ha podido presentar. Yo acá puedo hacerlo de dos formas para poder visualizar la tarea, o mejor dicho, quién lo ha ido presentando. Colocar ver tarea o colocar quién la ha presentado. En este caso colocamos presentar. Si usted se da cuenta, en esta oportunidad aparece el documento que yo, estudiante, envié y aparece, ¿cierto?, el puntaje total con el cual vamos a trabajar. Vemos el archivo se nos abre desde el documento, lo cual muchas veces puede ser que no abra, como les comentaba, y nos pide que descarguemos el archivo para poder revisarlo. Una vez que nosotros hayamos revisado,
podemos calificar con la nota que nosotros estimemos conveniente. Colocamos el comentario privado, que es el feedback al estudiante, como hola, muy mal Juan. Para otra será, ¿cierto? Publicamos el comentario Juan, que es su feedback, pero la nota aún no ha sido publicada. ¿Cómo yo puedo hacer que Juan vea su nota? Colocando el botón de devolver. Una vez que yo pongo el botón de devolver, estoy haciendo que el estudiante tenga este feedback, además de la nota con la cual él fue trabajando. Vamos a ver a nuestro estudiante, si realmente esta nota para él fue evaluada. Vamos para allá. Veamos. Introducción a Classroom. Trabajo de clase. Se dan cuenta, esto ya se borró, ¿cierto? Porque obviamente no está en color azul, ¿cierto? Sino que en color gris, porque ya obviamente fue abierta para el usuario. Aparece como tarea calificada y yo pongo ver tarea, ¿cierto? Y acá aparece el resultado de la tarea de Juan, que es 20 de 70, que fue el porcentaje que yo le puse a Juan para que él pudiese trabajar. Y aparece además el comentario privado, con el cual fue el feedback con el cual Juan pudo recibir esta tarea para que obviamente él la pueda trabajar. Ojo, si yo puedo hacer también, puedo sacar y quitar la tarea como estudiante y volver a entregársela a mi profesor con las modificaciones que él me fue pidiendo. Pero eso netamente tiene que ver más que nada con los plazos que ustedes van dándole a sus estudiantes. Porque podríamos más que nada, ¿cierto? Darle el feedback al estudiante. El estudiante puede recibir la tarea, la puede modificar y la puede volver a entregar. ¿Ya? Ahora, nos falta la de documentos de Google. Vamos de nuevo, ¿cierto? A la tarea. Vamos de nuevo, ¿cierto? A nuestro trabajo de Word. Una vez que ya evalué, ¿cierto? Aparece como una ya evaluada y aparecen 69 personas que no han sido evaluadas al momento. ¿Ya? Volvemos a nuestra clase, como yo profesor. Coloco trabajo de clase. De nuevo, volvemos a crear tarea, ¿cierto? Coloco tarea, documento, Google Drive, ¿cierto? Y acá, en vez de colocar añadir, pongo crear. Y en crear pongo documentos, ¿cierto? Y acá esperamos y aparece el documento con el cual voy a trabajar. Como, hola, ¿cómo están? Esto es una prueba. ¿Ya? Pongo compartir, ¿cierto? Guardar, ¿cierto? Y pongo, ¿cierto? Profesores, que son todos ustedes, y el propietario. Ponemos listo, ¿cierto? Cerramos. Y el documento ha sido guardado sin título. Yo podría cambiar el título, ¿cierto? Y ponerle un nombre mucho más ad hoc a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, como tarea prueba, documento Google Drive. ¿No? Otra cosa también hay que tener muy claro. Todo lo que se hace en Google Drive se guarda de forma automática en la nube. ¿Ya? Así que cada vez que usted hace una modificación, toda la modificación va a ser guardada por cada una de las personas con las cuales están trabajando. ¿No? Pues imagina que trabajó, ¿cierto? Vamos de nuevo a trabajo. Actualicemos. Debería aparecer el nuevo nombre, ¿cierto? A este archivo. Abrámoslo. Editar tarea. Y aparece el nuevo documento, nuevo nombre del documento con el cual estábamos trabajando. Y acá hay unas pestañas bastante interesantes que debemos tener muy claro. Los alumnos pueden ver el archivo, los alumnos pueden editar el archivo, y el otro es hacer una copia para cada alumno. ¿Por qué es tan importante colocar esto? Hacer una copia para cada alumno. Porque ¿qué pasaría? Cada vez que el estudiante haga una modificación a este archivo padre o archivo madre, se va a hacer solo la modificación en el archivo del estudiante. Porque si yo pongo, por ejemplo, en alumnos pueden ver el archivo o alumnos pueden editar el archivo, el archivo que se va a editar de forma completa va a ser el archivo que es para todo el grupo curso. Por ende, debemos colocar hacer una copia para cada alumno y por ende para cada estudiante se va a hacer esta copia.
Volvemos acá. Si queremos crear un nuevo archivo, un nuevo tema, perdón, colocamos tarea prueba, documento, Google Drive. Recuerde que esto de tema es para ordenar cada una de las guías con las cuales estamos trabajando, ¿ya? Y así obviamente para usted y para el profesor que esté trabajando se le va a hacer mucho más fácil a la hora de ordenar, ¿cierto?, la materia con la cual usted está trabajando al día. Y acá puedo colocar sin calificar o puedo colocar con calificación. Coloquemos de nuevo que su nota máxima será el 7. 7 o 7. Y colocamos crear tarea. ¿Qué va a pasar ahora? Perdón. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cierto? Que hemos creado esta nueva tarea. Se va a crear para que la vea nuestro estudiante, ¿cierto? Para que Juan la pueda ver. Vamos a Juan como estudiante. Vamos a trabajo de clase. Y acá, mire, se abrió otra tarea por hacer, la fecha de entrega y tarea documento Google Drive. Pongo ver tarea, ¿cierto? Y se dan cuenta, la diferencia de antes era que acá abajo aparecía el archivo, porque era un archivo para todo el curso, este Google, o mejor dicho, este documento de Word. Ahora no, el archivo aparece acá porque es un archivo para cada uno de los estudiantes. Por ende, cuando nosotros tuviésemos problemas con el nombre del archivo, que el estudiante le va a poner como ASDF o otro nombre que no es entendible, nos preocupamos que ahora el nombre va a ser el nombre del estudiante más el nombre del documento al cual él o ella debe editar. Ponemos, ¿cierto? Abrimos el archivo y aparece lo que yo modifiqué. Lo voy a poner acá, ¿cierto? Como hola a todos, ¿cómo está, profes? ¿Ya? Como les decía, se guarda de forma automática, ¿cierto? Nos salimos y pongo entregar. Ya al momento de hacer esta entrega, ¿cierto? Ya el archivo que yo modifiqué en mi archivo se va a poder trabajar para que obviamente el profesor lo pueda editar. Vamos a la clase del profesor y veamos. Actualicemos, ¿cierto? Y debería aparecer que solo un estudiante llegó a la tarea, ¿cierto? Abrimos la tarea de Juan y debería aparecer lo que yo comenté como hola profes, ¿cómo están? ¿Ven? Hola a todos profes, ¿cómo están? Si se dan cuenta, pasa lo siguiente. En el archivo de Word, yo no podía verlo, ¿cierto? Dentro de nuestro visor de Google, de documentos de Google, pero este documento sí lo puedo ver. Por ende, yo podría estar revisando la tarea dentro del Google Drive, ¿cierto? Dentro de nuestro Google Classroom y evaluar al estudiante. Coloquémosle un 4 a Juan, ¿cierto? Juan, falta información, por ejemplo. Publicamos. Devolvemos para que le llegue a Juan nuevamente. Vamos donde Juan y vemos su calificación. Pobre Juan, tiene muy malas notas. Y nos vamos a trabajo de clase. Vamos de nuevo, ¿cierto? A su trabajo. Ponemos ver tarea. Y aparece que Juan tuvo un 4 de un 70. Ya aparece el feedback, ¿cierto? De Juan con el cual le está trabajando. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo yo puedo ver todas las evaluaciones de mis estudiantes? Fácil y simple. Miren, nos vamos a nuestro Google Classroom, a nuestra clase, Introducción a Classroom, y vamos a una pestaña que dice Calificaciones. Y en esta aparecen ordenadas cada una de las tareas con las cuales han ido trabajando nuestros estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, aparece el porcentaje de los estudiantes que han ido subiendo. Si nos vamos donde está Juan, por ejemplo, está un 4 y un 2. Y está la sesión de mañana, ¿cierto? De que también se fue entregando, que es del 100%. ¿Ya? O sea, esto que es calificaciones, yo también puedo ordenar cada una de las actividades con las cuales los estudiantes me han ido entregando la información y se la ha hecho obviamente a nosotros mucho más fácil de poder calificarlos y poder obviamente a sacar un promedio de notas de estas tareas. Espero haberlos ayudado y espero que este material no sea tan largo. No dudes, ¿cierto?, en hablarnos a través de Google Classroom a Teresa y a mí. Sin nada más que decir, muy buenas tardes, espero que estén muy bien.